Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios esta noche. Le damos gracias a Dios por poder estar aquí con ustedes. Amén. Y compartiendo una vez más la palabra de Dios. Una palabra de vida, una palabra de bendición. Una palabra que conquista el corazón de muchos. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Espíritu Santo. Pidiéndole a Dios que tome el control de todo lo que vaya a suceder esta noche. Aleluya. Que esta palabra de vida que trae esta noche el apóstol José Expósito, que llegue a los corazones de muchos. Aleluya. De los que nos pueden escuchar y ver. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Que esta noche la gloria de Dios esté descendiendo con poder sobre muchos, aleluya. Que Dios esté haciendo cosas maravillosas esta noche, que Dios esté tocando vidas y corazones, aleluya, gloria a Dios, aleluya, aleluya. Bendecimos el nombre de Jesús, gloria a Dios. Que esta palabra de bendición llegue al corazón. Agradecemos el poder estar transmitiendo por este canal, amén, este canal que hemos tenido la oportunidad de transmitir para el mundo entero, para muchos que nos escuchan, aleluya, y poder que puedan otras personas ser bendecidas, aleluya. Si hermano se está conectando, comparta con otros para que esta palabra pueda llegar a los corazones de otros, aleluya, y les sea de bendición para muchos que nos escuchan, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Te alabamos, Jesús, te alabamos. Te bendecimos, Padre de la gloria. Te bendecimos, Señor. Aleluya, aleluya. Es bueno estar juntos, todos puestos de acuerdo para bendecir el nombre de Jesús. Aleluya. Te alabamos, Señor. Dice la palabra que donde hayan más de 2 en su nombre reunidos, ahí estaría Él. Y la presencia de Dios caerá esta noche sobre muchos. Aleluya. Caerá este día sobre algunos de los que nos escuchan. Todo el que quiera recibir la palabra de vida. Aleluya. Hay una palabra de vida para el mundo hoy. Una palabra de vida para todo el que nos pueda escuchar. En el nombre precioso de Jesús. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Bendito es el Señor, poderoso Dios en nuestras vidas. Y estamos acá transmitiendo desde Cuba. Aleluya. En el poderoso nombre de Jesucristo. Y soltaremos una palabra guiados por el Espíritu Santo. Una palabra que Dios ha puesto en nuestra boca para la gloria y la honra de Él. En el nombre poderoso de Jesús. Y estamos acá bendiciendo cada una de las vidas que estén ahí conectándose ahora en el nombre de Jesús. Y le damos gracias a Dios por cada una de sus vidas. Declaramos la presencia de Dios sobre este lugar y sobre el lugar donde está usted. Declaramos esa presencia de Dios llenando cada rincón de la tierra. Declaramos que el Espíritu Santo esté tocando corazones y esté trayendo nuevas cosas y nuevos mover en el Espíritu guiados por Él. Le damos gracias a Dios por todas las oportunidades que tenemos, por esta gran oportunidad que Dios nos ha estado dando. Oportunidad de estar exponiendo la palabra y de soltar una palabra de bendición sobre los lugares. Y usando la tecnología en este tiempo difícil de pandemia, en un tiempo difícil a donde muchas iglesias no han estado pudiendo congregarse porque por la enfermedad. Otras iglesias sí están en el servicio, pero Dios está haciendo cosas tremendas. Y dice la palabra de Dios que cuando vino el centurión a donde estaba Jesús sucedió algo, y hago mucha alusión a esto. Y sucedió algo. El centurión le dijo que tenía un siervo que estaba enfermo. Y este siervo que estaba enfermo, él estaba clamándole a Jesús, el centurión. Y entonces Jesús le dijo, vamos allá a tu casa. Y hay algo tremendo en esto. Y es el poder de enviar la palabra. Es el poder de lanzar la palabra y de enviarla a través de kilómetros y kilómetros. A través de la distancia podemos enviar una palabra poderosa en Cristo Jesús. Y entonces sucedió algo tremendo. Y es que cuando Jesús le dijo esto, el hombre le dijo, yo no soy digno de que tú entres en mi casa.
Pero envía la palabra porque soy un hombre en autoridad. Envía la palabra porque soy un hombre en autoridad y tengo súbditos debajo de mí. Y sé que cuando yo mando a alguien hace lo que yo digo. Y este hombre había comprendido algo tremendo. Y es que se puede enviar la palabra, que hay algo que no puede detener nada. Hay algo que no puede detener la enfermedad. Y hay algo que no puede detener la distancia. Y esa es la palabra de Dios. Cuando enviamos la palabra de Dios en autoridad, esa palabra llega a lugares recónditos. Llega a lugares a donde nosotros no podemos llegar, pero su palabra sí llega. Porque es eficaz, es como espada de dos filos, que quiebra hasta los tuétanos, que discierne los pensamientos, el alma, y hace tremendas cosas. Es la palabra de Dios la que trae transformaciones en los lugares. Y en muchos lugares a donde ha venido un avivamiento, ha sido la palabra de Dios la que ha traído ese avivamiento. Y yo en esta noche le doy gracias. Le doy gracias al Señor por poder ministrar la palabra de Él. Le doy gracias a Dios porque desde acá de Cuba, desde la iglesia Puerta de Dios, estamos ministrando acá y somos fundadores, mi esposa y yo, de la iglesia Puerta de Dios, acá en Cuba. Una iglesia que llevamos un tiempo ya ministrando acá en Cuba. Y bendigo cada una de aquellas iglesias en el mundo entero que me han estado escuchando, que me están escuchando. Bendigo también aquellos pastores que ahora mismo no están ofreciendo el servicio por problemas de la enfermedad. Pero en el nombre poderoso de Jesús declaramos una bendición sobre sus vidas, una bendición sobre cada ministerio, una bendición sobre su finanza, una bendición sobre su familia, sobre sus hijos, sobre todo lo que tienen y sobre todo lo que poseen. Porque dice la palabra que todo lo que pisara la planta de nuestros pies será santo y será nuestro. Y eso lo declaramos en el nombre poderoso de Jesucristo. Enviamos esta palabra a todos los lugares. Y es una honra poder predicar y poder exhortar y poder soltar palabra de bendición sobre sus vidas. Yo le doy también primeramente las gracias a Dios, pero le doy gracias también a este canal de Edward Producciones y le doy gracias a cada uno de los que hacen posible que estas transmisiones puedan pasar a través de este canal y llegar a través del canal a sus casas, llegar a través del canal a cada uno de los lugares. Y yo le doy gracias a Dios por esta oportunidad porque dice la palabra que Dios es el que abre puertas y nadie puede cerrar, y es el que cierra puertas y nadie puede abrir. Cuando Dios abre una puerta en nuestra vida, no hay nadie que la pueda cerrar. Cuando Dios cierra una puerta, no hay nadie que la pueda abrir. Y le doy gracias a Dios por eso. Y yo quiero hoy, traigo esta palabra, una palabra de exhortación. Y yo quiero hoy predicar bajo el tema conectados a Dios. Y hay algo tremendo que sucede en nuestra vida. Nosotros todos los que tenemos a Cristo en el corazón, vivimos conectados a Dios. Pero a veces esa conexión por intervalos empieza a irse teniendo obstáculos en esa conexión. Y esos obstáculos son de los que quiero hablar hoy. Hay cosas que interrumpen la conexión de nosotros directas con Dios. Hay cosas que interrumpen esa conexión. Y quiero hoy soltar esta palabra. Y quiero comenzar con el primer libro de la Biblia. El primer libro de la Biblia, en Génesis, dice algo que me cautiva y me llama la atención de una forma extraordinaria. Y es lo siguiente, dice la palabra que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y hay algo que me llama a mí a meditar y a entender esto. ¿Cómo puede estar algo desorganizado pero a la vez vacío? Es bien complicado cuando lo analizamos con la mente humana. Es bien complicado cuando lo analizamos humanamente. Porque por lo general, cuando analizamos esto con nuestra mente humana, tendemos a entender algo, que algo para que esté desorganizado tiene que estar lleno. Pero dice la palabra que estaba desorganizada la tierra, que estaba vacía. Y hay algo en esto, es que todo, y dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Y esto tiene que ver con algo tremendo, y es que donde no está el Espíritu de Dios, allí todo está desorganizado y todo está vacío. Allí no hay un control, allí no hay una autoridad. Allí no hay nada que traiga vida, porque el Espíritu Santo es lo que trae vida a nuestra vida. Es el Espíritu Santo el que hace que nosotros prediquemos. Es el Espíritu Santo el que hace que nosotros traigamos vida a los lugares. Es el Espíritu Santo el que hace que nosotros cambiemos las atmósferas de los lugares. Es el Espíritu Santo el que hace que nosotros podamos llevar la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo el que hace que nosotros respiremos. Es el Espíritu Santo el que hace que todas las cosas sean posibles en nuestra vida. Y quiero hablarte de la conexión con Dios.
Y a veces se interrumpe esa conexión. Esa conexión se interrumpe a veces. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo ha estado penetrando la iglesia. Aun cuando la palabra dice que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra la iglesia. Porque Jesús se lo dijo a Pedro. Le dijo: Pedro, aquí te doy las llaves. Porque Pedro fue el único que supo decir quién era él. Y él le dijo: tú eres el Cristo. Y Jesús le dijo: eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sucede algo en esto extraordinario. Y es que luego le dice: y sobre esta roca, la roca era Cristo, la roca es Cristo. Sobre esta roca edificaré la iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y entonces, si la palabra lo dice, ¿cómo hemos estado viendo durante mucho tiempo cómo en las puertas del Hades en muchas iglesias ha estado penetrando la iglesia? Ha estado penetrando la iglesia simplemente por una conexión interrumpida que hemos estado teniendo muchas veces con Dios. A veces interrumpimos esa conexión. Y yo quiero llevarte ahí en la palabra, porque hay una porción de la palabra importante que quiero transmitirte. Y esa porción tiene que ver allí en el Nuevo Testamento. Dice que Nicodemo, que era uno de los que estaba ahí al frente de los judíos, era un fariseo, de los que enseñaba la palabra. Dice que a la medianoche llegó a donde estaba Jesús. Y a la medianoche, cuando dice a la medianoche 12, las 12 de la noche. Y tiene que ver con gobierno, porque el número 12 representa gobierno. Era que un gobierno estaba cambiando. Era que un gobierno estaba cambiando, porque había un gobierno religioso que estaba siendo desplazado, porque Cristo había llegado trayendo el gobierno del reino de Dios. Cristo estaba trayendo un reino, algo nuevo sobre la tierra. Cristo estaba trayendo una liberación nueva que no habían tenido, que no habían visto. Cristo estaba trayendo un ministerio nuevo, estaba trayendo un ministerio apostólico, estaba trayendo un ministerio de liberación, estaba trayendo algo que la iglesia necesitaba sobre la faz de la tierra porque no la tenía. Cristo estaba trayendo la redención. Cristo estaba trayendo todo lo que el hombre necesitaba y que había perdido allá en el huerto del Edén. Cristo estaba trayendo todas estas cosas porque Dios siempre ha tenido un plan perfecto para la humanidad. Dios siempre tiene un plan perfecto para tu vida y para la mía. Dios tiene un plan perfecto, por eso a Dios no se le escapa nada. Mi hermano, a Dios no se le escapa nada porque Él tiene la perfección en sus manos. Y nosotros por eso caminamos, no en la perfección de nosotros, sino en la perfección de Cristo, de lo que hizo allí en la cruz del Calvario. Y dice la palabra que a la medianoche llegó Nicodemo fariseo. Fariseo era un hombre que era entendido en las escrituras, era un hombre que conocía la palabra, pero era religioso. Tenía una religión por norma, tenía una religión que era la que hacía que él caminara. Y entonces llega y le pregunta a Jesús. Y le hace una pregunta, y te estoy parafraseando un poco de la palabra. ¿Qué he de hacer? ¿Qué he de hacer para heredar o para entrar en el reino? Y Jesús le dice: tienes que nacer de nuevo. Nadie puede entrar al reino si antes no nace de nuevo. Nadie puede entrar al reino si antes no nace de nuevo. Y hay algo que me llama tremendamente la atención. Y es que Jesús, después que esto, el Nicodemo le dice algo que me llama la atención. Y le dice: ¿cómo? ¿Acaso puedo yo entrar de nuevo en el vientre de mi madre? ¿Acaso después de ser ya grande, adulto, mayor, cómo puedo yo meterme dentro del vientre de mi madre de nuevo para volver a nacer otra vez? Y Jesús le dice: ¿acaso eres maestro de Israel y no conoces estas cosas? Es que en otras palabras, mi hermano, le estaba diciendo algo tremendo, y esto es una de las cosas que rompe la comunión con Dios. Esto es una de las cosas que rompe la conexión con Dios, y es la religión. Porque la religión hace que nosotros nos apartemos de Dios. La religión hace que nosotros hagamos las cosas basado en una religión y no en el reino de Dios. Y esto es lo que estaba sucediendo. Jesucristo estaba confrontando el sistema religioso. Jesucristo estaba confrontando a los religiosos de aquella época, diciéndole con otras palabras: si quieres entender el reino, tienes que empezar a comunicarte directamente con el Padre. Tienes que empezar a comunicarte directamente con el Padre, porque solo Él va a hacer que esa comunión sea directa del cielo a la tierra. ¿Y cómo podemos hacer esa conexión? Pues entonces esa conexión la hacemos no siendo religiosos, porque la religión mata, porque la religión opaca, porque la religión hace
hace que mucha gente no entienda la palabra de Dios porque la examinan religiosamente. Pero Cristo no es religioso. Usted y yo no somos religiosos, sino que somos creídos en la palabra y entendidos en la palabra del reino. Porque Dios ha traído el reino. Dios ha traído el reino. Por eso la palabra dice buscar el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas vendrán como añadidura. Si hay algo que corta la conexión con Dios, es la religión. Porque la religión hace que nuestra conexión desde la tierra hacia el trono celestial de Dios se corte. La religión hace que haya una interrupción. Hay una interrupción entre esa conexión divina de Dios con nosotros. Y eso es lo que le estaba sucediendo a Nicodemo. Jesús confrontó a Nicodemo, lo confrontó. En otras palabras, le estaba sacando la religión y le estaba diciendo: no es con religión que se ganan las vidas, no es con religión que se levanta el reino, no es con religión que se trae sanidad, no es con religión que se trae liberación, no es con religión, sino es con reino. Y solo el reino puede traer vida donde está la muerte. Solo el reino puede traer vida donde ya no hay vida. Solo el reino trae resurrección de muertos. Solo el reino trae esa vida que necesita la tierra. Porque la tierra en este tiempo ha estado muriendo. La tierra en este tiempo se ha estado contaminando. La tierra en este tiempo ha estado recogiendo de una cosecha amarga. Una cosecha amarga que el mismo hombre ha sembrado sobre la tierra. Ha sembrado pecado, ha sembrado dolor, ha sembrado angustia, ha sembrado tristeza, ha sembrado estas cosas. Y estamos cosechando sobre la tierra lo que el hombre durante muchos años ha estado sembrando. Y hemos estado cosechando eso. Por eso muchas veces le pedimos cuenta y le decimos: Señor, ¿por qué está pasando esto en la tierra? Y es que los culpables de lo que esté pasando en la tierra somos nosotros los hombres, porque le dimos entrada al pecado, porque le dimos entrada a todas aquellas cosas que ha estado contaminando una tierra que Dios creó para que nosotros fuéramos señores, fuéramos reyes, sacerdotes, porque lo somos en Cristo. Pero en el principio de la palabra dice que Él creó la tierra, los peces, los animales, los árboles, todo lo creó para que nosotros fuéramos señores, señoreáramos sobre ella. ¿Y cómo no podemos señorear entonces sobre algo que Dios puso en nuestras manos? Porque el hombre le entregó al diablo lo que había, lo que Dios nos dio. Y lo perdimos ahí en el huerto del Edén. Pero Cristo, Dios tenía ahí un plan. Y ese plan es lo que hizo Jesús. Por eso cuando Jesús estaba confrontando a Nicodemo, le estaba diciendo: tienes que nacer de nuevo. Tenemos que nacer de nuevo, pero no a la religión. Tenemos que nacer de nuevo al reino de Dios. Tenemos que estar siendo entendidos en el reino poderoso de Jesucristo. Ese reino es el que hace que líderes y ministros se estén levantando. Ese reino es el que hace que pongas tus manos y las personas reciban el bautismo en lengua. Ese reino es el que hace que cuando una persona perdió la vida, tú pongas esas manos, tus manos, con poder y con autoridad. Y cuando impongas el poder y la autoridad que Cristo ha delegado en ti, porque caminas en el reino y no en religión, entonces los muertos resucitarán. Entonces todo aquello que cesó y no tiene vida volverá a cobrar vida en el nombre poderoso de Jesús. Solamente cuando tú pongas tus manos creyendo que todo lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, nosotros lo traemos acá a la tierra ahora, trayendo el reino poderoso de Dios y cambiando las cosas que están sucediendo. Y es tremendo, ¿sabes por qué, mi hermano? Porque quiero llevarte también a otra parte de la palabra. Y sabes que la conexión con Dios es especial. Y la otra parte de la palabra dice que había un estanque que se llamaba el estanque de Betesda. Y en aquel estanque sucedía algo que me llama mucho la atención a mí en la palabra. Sucedía algo en el estanque. Y lo que sucedía en el estanque era lo siguiente. Y es que dice que ahí estaban todos los enfermos, estaban los ciegos, estaban los cojos, estaban los paralíticos, estaba todo aquel que tenía problemas, todo aquel que padecía de una enfermedad. Y sucedió algo en esto. Dice que de vez en cuando venía un ángel y tocaba el agua que estaba allí. Y cuando movía el agua, el primero que entraba en el estanque, era sano. Pero eso era de vez en cuando. Era de vez en cuando, porque Jesús empieza a enseñar algo después. Él llega allí y había un hombre que por 38 años estaba enfermo, que era paralítico.
paralítico que estaba lisiado. ¿Sabes cuántos lugares están lisiados por no entender que el reino de Dios no hace falta esperar que venga un ángel de vez en cuando? Ese ángel ya vino y es Jesús de Nazaret. Ese ángel ya vino y es Dios mismo en la tierra. Por eso ahora nosotros caminamos ahora en una forma diferente. Y dice que cuando llegó Jesús sucedió algo. Cuando llegó Cristo allí, vio que el hombre y le pregunta: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Y el hombre le respondió de una forma tremenda. ¿Y qué le dijo el hombre? Cuando el ángel toca el agua, muchos entran primero. Te estoy parafraseando. Cuando el ángel toca el agua, muchos entran primero, y cuando yo llego, ya no tengo tiempo. Porque el hombre, prácticamente la palabra lo estaba describiendo, se tenía que arrastrar para llegar al agua. Y el ángel no venía siempre, dice la palabra que venía de vez en cuando. Pero llegó Jesús y le dijo: sé sano, levántate, toma tu lecho y anda. En otras palabras, Cristo le estaba diciendo: ya tú no tienes que esperar. Y hoy yo te estoy transmitiendo esta palabra de exhortación. Hoy te estoy transmitiendo esta palabra de exhortación porque nos conectamos a Dios directamente. No tenemos que esperar ahora que de vez en cuando venga un ángel. No tenemos que esperar. No tenemos que esperar que pase mucho tiempo. Lo único que tenemos que hacer es poner nuestro corazón con una comunión directa con Dios. Y no hay nada que Dios no pueda hacer por ti y por mí. No hay nada que Dios no pueda cambiar. No hay nada que Dios no pueda transformar. No hay nada que Dios no pueda hacer cuando nosotros acá en la tierra declaramos una palabra y establecemos esa palabra confiando en el reino de Dios y creyéndole a Dios por todas las cosas que Él ha hecho. No hay nada imposible cuando tú le crees a Dios. Si Lázaro resucitó después que estaba podrido, entonces hay cosas más sencillas. Hay cosas más sencillas que una pandemia. La pandemia es sencillo. Una pandemia en este mundo es sencilla al lado de resucitar a alguien que ya los gusanos se lo estaban comiendo. Pero la iglesia de Jesucristo tiene que creer. La iglesia de Jesucristo tiene que entender que solo creyendo vamos a traer la mano poderosa de Dios acá a la tierra. Y vamos a traer un cambio en países, en naciones, en lugares. Y vamos a estar trayendo ese cambio porque somos tú y yo los encargados de traer el poder y la autoridad de Dios acá a la tierra. Somos tú y yo los encargados de que el reino se manifieste acá en la tierra. Solamente cuando tú y yo le creemos, las cosas tienen que cambiar. Solamente cuando tú y yo le creemos, todo tiene que ser diferente. Porque solo basta que tú le creas a Dios y Dios comienza a hacer cosas a tu favor y al mío. Y dice la palabra que el hombre se levantó, tomó el lecho y caminó. Y hay algo que ha estado pasando. Es que Cristo es el río de agua viva. No hace falta esperar que alguien mueva el estanque. Ya el estanque se está moviendo desde que Cristo vino a la tierra. Ya el estanque se está moviendo desde que le creemos a Dios. Desde que un día, porque tenemos que tener fe para creer. ¿Cómo se puede creer que se puede ganar la humanidad cogiendo un hombre y dándolo en un madero y matándolo? Humanamente no tiene sentido eso. Humanamente no tiene sentido. Y ese es el gran problema de los seres humanos, que lo analizamos todo humanamente, porque tenemos que tener fe. Pero ese acto que hizo Cristo en la cruz del Calvario, dice la palabra que lo enterraron, pero al tercer día resucitó de entre los muertos. Al tercer día hizo una gran obra. ¿Sabes cuál obra hizo? Que nosotros pudiéramos entender que no estamos muertos, y si estamos muertos seremos resucitados en el nombre poderoso de Jesús. Tenemos que entender que las cosas físicas no son las que nos mueven a nosotros. Tenemos que entender que caminamos en las cosas espirituales. Tenemos que ser entendidos en la palabra y tener una conexión directa con Dios. Tenemos que tener esa conexión que hace que nosotros entonces podamos demostrar que hay un poder y una autoridad mayor en ti, que hay un poder y una autoridad mayor en nosotros, que podemos delegar, que Dios delegó esa autoridad en nosotros. Pero tenemos que creerle a Dios. Tenemos que creerle a Dios con uña y con dientes. Tenemos que creerle a Dios, porque Dios cambia el lugar solamente cuando tú le crees. Dios cambia los lugares porque tú, una mujer, un hombre de Dios, se dispone a creerle a Dios acá en la tierra, y Dios entonces desciende su poder desde el cielo y llena la tierra con su gloria y con su poder. Llena la tierra con su gloria y con su poder. Solamente cuando uno de nosotros le cree a Dios, mueve el poder de Dios, mueve la mano de Dios, porque dice la palabra que aún no se ha cortado la mano de Dios. Dice la palabra que aún no se ha cortado, y la mano de Dios no se ha cortado, porque no hay enfermedad que te ciegue, no hay enfermedad que te calle, no hay enfermedad que pueda impedir que tú prediques la palabra, no hay enfermedad que pueda impedir que tú te levantes por encima de principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, porque tienes autoridad para oír serpientes y escorpiones, porque toda la autoridad se nos ha sido
pero tenemos que delegarla y tenemos que enseñarle a ese mundo, porque dice la palabra que somos la sal de la tierra. Y si la sal se vuelve insípida, ya no se puede sazonar, ya no hay sabor. Nosotros como iglesia ahora tenemos que estar soltando la palabra. Muchas iglesias tristemente están cerradas. Muchas iglesias no tienen una palabra ahora para soltarle al mundo. Y si el mundo no tiene una explicación de lo que está pasando, el mundo no tiene una explicación de lo que está pasando, nosotros los ministros, los líderes en Cristo tenemos que dar una explicación. Tenemos que enseñarle por qué está pasando lo que está pasando. Tenemos que enseñarle que Dios puede cambiar eso en su vida y en su corazón. Mira, quiero explicarte algo, mi hermano que me estás escuchando, y quiero soltarte una palabra ahora que quiero que la agarres en el espíritu. Y si agarras esta palabra, vas a agarrar una clave poderosa en el espíritu. Lo profético tiene que ver con tiempo, pero lo apostólico tiene que ver con territorio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hay un territorio bajo una unción profética, apostólica en el tiempo de Dios que vas a estar cambiando en ese lugar. La atmósfera la vas a cambiar, y en esa atmósfera van a entrar aquellas personas en el mundo que ahora no tienen una respuesta. En esa atmósfera van a entrar aquella gente que no saben qué es lo que está pasando, aquella gente que no tiene respuesta, aquella gente que cree que se está acabando todo, aquella gente que se cree que es el final. Ahora estamos viendo señales del final, pero todavía no es el final. Todavía no es el final. Viene sobre la tierra un gran avivamiento. Viene sobre la tierra un avivamiento que va a estremecer la tierra de punta a cabo. Viene un avivamiento que va a estar estremeciendo países. Viene un avivamiento que va a estar tocando naciones, porque el Espíritu Santo se va a derramar con un poder extraordinario nunca visto sobre la tierra. Viene un tiempo de gloria y tú eres punta de lanza en ese tiempo de gloria, porque Dios cuenta contigo, porque hay un remanente que Dios siempre ha guardado, que no han doblado su rodilla delante de los Baales, y tú eres ese remanente. Tú eres el remanente poderoso que se levanta con poder, porque tienes una comunión con Dios directa del cielo a la tierra. Tienes una comunión. ¿Y qué poder tiene el hombre que mueve la mano de Dios desde acá de la tierra, creyéndole a Dios? ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! La conexión con Dios hace que nosotros movamos la mano de Dios. Por eso nunca pierdas esa conexión con Dios. Esa conexión con Dios tenemos que tenerla y mantenerla por encima y a costa de cualquier cosa y de cualquier precio. Esa conexión es la que hace que aquella gente que no tienen la respuesta a lo que está pasando, al dolor que están sufriendo, a la enfermedad por la que están pasando, tú y yo tenemos la respuesta a un mundo que se está perdiendo, pero con una conexión en Cristo. Esa conexión no se puede interrumpir, esa conexión no se puede romper, esa conexión no se puede frustrar, esa conexión no hay nada que pueda estar haciendo interferencia. Porque esa conexión tiene que mantenerse esa conexión por encima de la prueba, por encima del dolor, por encima de todas aquellas cosas. Tiene que mantenerse la conexión. Dice la palabra que Pablo y Silas, ahí están los Hechos 16, un poco adelante. Dice que Pablo y Silas estaban conectados con Dios. Estaban conectados con Dios de una forma extraordinaria. Y estaban predicando la palabra. Y había una muchacha que por varios días tenía un espíritu de adivinación. Y esta muchacha con el espíritu de adivinación llegó un momento en que Pablo ya se sintió mal. Y sucedió algo. Se sintió mal y le echó fuera el espíritu de adivinación. ¿Sabes qué? La iglesia muchas veces ha perdido el discernimiento por no estar en una conexión directa con Dios. Porque cuando estamos conectados con Dios, podemos discernir cuando viene alguien en un espíritu contrario, cuando viene alguien que trata de traer cosas dentro de la iglesia que vienen contrarias al Espíritu Santo de Dios. Pero eso solo lo logramos cuando estamos conectados con la fuente divina, conectados con el Dios Todopoderoso, conectados con la fuente real que da vida y poder. Y dice que Pablo y Silas estaban conectados y pudieron identificar y tener discernimiento en qué espíritu andaba aquella muchacha. Y cuando echaron fuera el espíritu de adivinación sucedió algo. Ella le daba ganancias, dice la palabra. Ella le daba ganancias a sus amos porque era esclava. Le daba ganancias a sus amos. Y pasó algo tremendo en esto. Y es que cuando los amos que tenían algún tipo de autoridad
de autoridad. Algún tipo de autoridad, le digo, porque un tipo de autoridad es menor, porque cuando hay una autoridad en la tierra que no es de Dios, es menor a la autoridad que Dios ha puesto en tu vida y en la mía. Pero Pablo y Silas sabían esto, y entonces dice que hicieron encarcelar después que los golpearon y los azotaron. ¿Y a dónde los llevaron? Dice la palabra que los llevaron a la celda, al calabozo de más adentro, y yo me imagino que el calabozo de más adentro era un calabozo bien difícil, a donde antes, cuando pasaron, el carcelero pasó con ellos y los llevaba allí chorreando sangre de los latigazos que le habían dado, pero ellos estaban conectados con Dios, no con la carne. Y es bien complicado hoy en día, porque queremos muchas veces estar conectados con la carne y también con Dios. No podemos lograr eso, porque si nos conectamos con la carne, no podemos tener una conexión directa con Dios, entonces 100%. Pero Pablo y Silas estaban conectados con Dios y por eso pudieron discernir, y le costó que fueron castigados y fueron azotados. Pero sucedió algo en esto. ¿Sabes qué sucede? Sucedió algo en esto, y lo que sucedió es lo siguiente. Dice la palabra que lo llevaron a la celda de más adentro. Y a la celda de más adentro, yo me imagino que cuando iba el carcelero con Pablo y con Silas, los otros que estaban allí que eran asesinos, los otros que estaban allí que eran homicidas, los otros que estaban allí que eran violadores, los otros que estaban allí que habían hecho cosas terribles en la tierra, dijeron: esta gente tiene que haber hecho algo más difícil, más duro que lo que nosotros hicimos, porque si lo van a llevar a otro lugar y a nosotros nos tienen acá. Yo me imagino que los asesinos decían: esta gente no son cualquier gente, y tenían razón. Lo que no sabían, que ellos no eran cualquier persona, sino que eran siervos escogidos del Dios Altísimo, con una conexión directa y divina al cielo, que eran hombres conectados con Dios, que eran hombres que tenían esa conexión que no le interrumpía nada. Por eso en los Hechos de los Apóstoles la iglesia creció tanto y de una forma tremenda. Aunque la iglesia estaba en las casas, dice que todos los días las personas vendían sus propiedades y las ponían a los pies de los apóstoles, y dice que los apóstoles partían el pan con todos ellos, y dice que unánime juntos la iglesia se ha dividido. La iglesia de Jesucristo muchas veces se ha roto por una denominación. Hemos puesto nombre de denominación, hemos puesto nombre cuando Cristo viene a buscar su iglesia, Está muy lindo eso de una denominación, todo eso está bien, pero una denominación no salva. Aquí el que salva es Cristo, aquí el que trae la vida es Cristo, aquí con el que tenemos que tener conexión es con Cristo. Aquí Cristo es el que hace cosas por nosotros, es el que dio la vida por nosotros en la cruz del Calvario, es el que hizo que nosotros seamos nueva criatura, es el que hizo que nosotros caminemos con un poder y una gloria extrema en el nombre poderoso de Jesús. Y pasa algo cuando llegan al calabozo de más adentro. Dice que tenían los pies en el cepo. Dice que tenían los pies ahí en el cepo, que chorreaban sangre de los latigazos. Pero sucedió algo, que cuando tú y yo estamos conectados no nos interesa la prueba. Cuando tú y yo estamos conectados, no hay dolor que te pueda sacar de la conexión divina. Cuando estamos conectados, aunque la prueba se ponga grande, aún la conexión es mayor. Y cuando la conexión es mayor, Dios nos da la salida en medio de la prueba, porque Dios nunca va a poner una prueba, porque junto con la prueba viene la salida. Nunca te va a poner la prueba sin salida, siempre viene la salida junto con la prueba. Lo único que Dios quiere es que nosotros, aún en medio de la hecatombe, en medio de la dificultad, nos mantengamos conectados con Él 100%, y mantengamos esa conexión y que nada la puede interrumpir. Y Pablo y Silas sabían eso. Pablo y Silas lo sabían de una forma extrema, porque estaban conectados con el Dios poderoso de la gloria, porque estaban conectados con el que da la vida, porque estaban conectados con el que llena, porque estaban conectados con el que quita la enfermedad, porque estaban conectados con el que hace que los matrimonios sean restaurados, porque estaban conectados con el Dios que hace milagros todavía, porque estaban conectados con ese Dios que cambia los lugares y trae vida donde está la muerte. Pablo y Silas lo sabían, y a la medianoche empezaron a enseñarle al diablo que no puede estar atando a los hijos de Dios. Empezaron a enseñarle al diablo que ellos tienen autoridad, porque tú tienes autoridad sobre el diablo, porque tú y yo tenemos autoridad sobre el diablo, sobre principados, sobre potestades. Solo basta que te lo creas, y entonces el diablo va a temblar y va a correr de ti, va a huir de ti, porque tú tienes autoridad, porque el diablo está vencido, pero tienes que mantenerlo debajo de donde él está en el lugar. Si el diablo está puesto por la palabra debajo de la planta de los pies, entonces ¿qué hace en la cabeza? ¿Qué hace en la cabeza? Nosotros somos los que lo dejamos subir por el pecado. Nosotros somos los que lo dejamos subir y le damos lugar a un lugar mayor que él no tiene y que no puede tener. Y dice que Pablo y Silas hicieron algo a la medianoche.
Y yo me imagino aquella escena en el calabozo de más adentro. A la medianoche, la noche es oscura. A la medianoche mucha gente se cree que todo se acabó. A la medianoche, cuando no hay luz, no te puedes ver las manos. A la medianoche, tú sabes que me estás escuchando porque has estado a la medianoche. Has estado a la medianoche en la prueba. Has estado a la medianoche en el dolor. Has estado a la medianoche en la prisión. Has estado a la medianoche cuando crees que el matrimonio se acabó. A la medianoche cuando alguien vino y te dijo que ya no tenías cura. A la medianoche cuando te dijo el banco que te iban a embargar la casa. A la medianoche cuando te iban a quitar el automóvil. A la medianoche cuando tus hijos te dejaron. A la medianoche cuando dijeron que la enfermedad iba a cegar la vida de tus hijos. Tú has estado a la medianoche y a la medianoche te has parado por encima de la autoridad. A la medianoche cuando creías que ya no había solución. A la medianoche cuando creíste que todo estaba acabado. Te paraste y tomaste la autoridad. Y hubo algo que empezaste a sentir dentro de tu cuerpo. Y no es algo sino que es alguien. Empezaste a sentir el Espíritu Santo como te decía. Ahora es tu tiempo. Ahora es tu tiempo. Ahora es tu tiempo de demostrar que no es humanamente como se ganan las almas. Ahora es tu tiempo de demostrar que no es humanamente como se combate al diablo. Ahora es tu tiempo de demostrar que a la medianoche tienes autoridad. Ahora es tu tiempo de demostrar que a la medianoche te levantas como un siervo y una sierva de Dios. Que a la medianoche no importan las lágrimas que has llorado. Que a la medianoche no importa la sangre que has derramado. Que a la medianoche no importa la prueba por la que has pasado. Que a la medianoche no importan los gigantes que se han levantado en tu contra. Que a la medianoche te levantas como un varón y una varona de Dios, declarando que a la medianoche tú eres más que vencedor, porque Cristo está contigo, declarando que a la medianoche hay puertas que se abren, declarando que a la medianoche Dios te abre puertas por cuanto tú, cuando ya no había más nada en la carne, decidiste creerle a Dios en el Espíritu, y en el Espíritu comenzaste a derribar aquellas puertas, en el Espíritu comenzaste a obtener victoria. ¿Sabes por qué? Porque a la medianoche de tu quebranto, a la medianoche de tu dolor, es cuando se manifiesta el poder y la gloria de Dios, cuando decide, cuando dice ya se acabó todo lo humanamente posible por hacer, y comienza a creerle a Dios, porque mientras tengamos a alguien que nos dé la mano, no vamos a confiar en Dios. Mientras tengamos un ser humano, vamos a poner la confianza en Él. Pero cuando llega la medianoche de la prueba, cuando todos te dejaron en el hospital, cuando hasta la acompañante que estaba contigo se fue porque creyó que tú eras un caso perdido, cuando en el accidente que estuviste llegó la policía y ni se apuraron por sacar tu cuerpo porque pensaba que estaba sin vida, porque a la medianoche Pablo y Silas comenzaron a entonar cánticos, himnos espirituales y orarle a Dios. A la medianoche, ¿quién ora cuando está chorreando sangre? ¿Quién ora cuando ya la prueba lo llevó triste? ¿Quién ora cuando cree que todo se acabó? ¿Quién ora cuando cree que todo se terminó? Pues oran los hombres y las mujeres de Dios cuando saben que solo Dios lo puede sacar del quebranto, que solo Dios lo puede sacar y darle la autoridad para pararse por encima de todo aquello que te ha estado derribando durante muchos años. Yo sé que hay cosas que te han estado derribando, yo sé que hay cosas que te han estado haciendo bien difícil, yo sé que hay cosas que has estado enfrentando y le tienes miedo, pero yo te digo que Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio, que Dios te ha levantado como un varón y una varona de Dios, que Dios te ha levantado para que a la medianoche de tu quebranto te levantes creyéndole a Dios, que Dios te ha levantado porque tú eres un misil poderoso en el espíritu, porque no hay arma más poderosa que las espirituales, porque las armas, dice la palabra, que ningún arma forjada contra nosotros prosperará. ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra que el diablo no es creador de nada, él no tiene nada para pelear en tu contra. ¿Sabes con qué pelea? Con nuestras propias armas que la dejamos en el suelo, que no la tomamos, que no la levantamos del suelo por desconocimiento. Por eso la palabra dice que mi pueblo pereció por falta de conocimiento, pero pereció. Dios no quiere que sigamos pereciendo. Dios quiere que el pueblo de Dios se levante con autoridad. Dios quiere que el pueblo de Dios comience a hacer la llave a muchas puertas que antes no se abrían, porque tú eres la llave a puertas que antes no se abrían. Solo basta que le creas a Dios y esas puertas se van a abrir sin tener que empujar mucho. Esas
esas puertas se van a abrir porque tú eres un hombre y una mujer de Dios que tiene la autoridad mayor que Dios ha delegado en ti. Tienes que creerle a Dios, tienes que entender que solo Dios cambia tu vida, tienes que entender que solo Dios cambia el matrimonio, tienes que entender que solo Dios cambia las naciones, tienes que entender que solo Dios trae victoria a donde hubo derrota, a donde fuiste derrotado. Dios te va a poner como victorioso y el diablo va a tener que huir porque tú tienes una conexión divina con Dios. Tienes una conexión y esa conexión no se puede romper. Esa conexión no se puede parar. Esa conexión no se puede interrumpir. Esa conexión no se puede interrumpir. Ishakaya baso. Oh, carabasaye berrebeki brababaso. Padre, en el nombre de Jesús. Estamos orando acá, Dios mío, desde Cuba. Desde Cuba, Señor. Nos ha costado trabajo, pero estamos acá, Señor. De pie, de pie, de pie aún en medio de las pruebas. De pie aún en medio de muchos espíritus territoriales de miseria sobre un país. Pero aprendimos que la autoridad está en nuestra vida. Aprendimos a pelear con Dios. Aprendimos a levantarnos cuando siempre estuvimos en el suelo. El diablo, ¿sabes qué hace cuando caes en el suelo? Pues te patea. No te quedes en el suelo porque esa no es la posición que Dios te dio. No te quedes en el suelo porque esa no es la posición que Dios puso para ti. Tú eres hijo de Dios. ¿Y sabes dónde está tu posición? Con tu cabeza delante del Rey. Tu posición está delante de Él con una conexión divina que está enlazando esas saetas que Dios lanza de amor y poder sobre tu vida y la mía. Tú estás lleno de poder y de gloria de Dios. Te han tenido en poco y en menos. ¿Sabes por qué? Porque Dios está contigo. Porque Dios está contigo. Porque Dios quiere que confíes en Él 100%. Porque Dios quiere que te levantes de ese sillón de ruedas creyéndole a Él. Porque Dios quiere que te levantes de esa cama creyéndole a Él, no al médico, creyéndole a Dios. Porque Dios quiere que camines en fe. Porque dice que la fe sin obra es muerta. Empieza a orar en fe y a creerle a Dios que solo Él puede levantarte del lugar a donde la vida te tiró, a donde te derrotaron, a donde te quedaste lisiado, a donde te quedaste paralítico. Pero no hay paralíticos porque en el estanque de Betesda el paralítico Dios lo levantó. Jesús le dijo: levántate y anda, toma tu lecho y anda. Y yo te digo en esta noche: toma tu lecho y anda. Que no hay prueba que pueda igualar a Dios, que no hay prueba que pueda sobrepasar el poder y la autoridad de Dios, que no hay prueba que pueda hacer que Dios no te bendiga. Dios te está bendiciendo de una forma poderosa. Tenemos que estar conectados con Dios. Una conexión divina. Que no se interrumpa esa conexión. Agranda esa conexión. ¿Sabes cómo? Si oras 10 minutos, prueba esto que te voy a decir. Si oras 10 minutos ahora, tírate 15. Si oras 15, tírate 20. Si oras 20, tírate media hora. Y si oras una hora, tírate hora y media. Y sigue creyendo en esa conexión. Porque Dios quiere que estemos conectados con Él. Dios quiere que aumentemos la conexión con Él. Si no hemos podido ser vencedores en algún área, es porque no hemos estado conectados con Dios 100%. Conectémonos con Dios. Conectémonos con el Señor. Conectémonos con el dador de la vida, con el creador de todas las cosas. Conectémonos con Él. Y esa conexión hará que las puertas se abran. Esa conexión hará que la prueba tenga que cesar. Porque Pablo y Silas, cuando empezaron a cantar y a adorar y a orarle a Dios, dice que vino, la palabra dice que vino como un terremoto que movió los cimientos de la cárcel. Vino un terremoto que movió los cimientos de la cárcel. Y hoy yo te digo a ti, cuando tú en medio del problema, de la prueba, comiences a adorar y a conectarte con el Dios poderoso de la gloria, va a venir un terremoto que va a mover la prueba, que va a mover el problema, que va a mover lo que se ha puesto delante de ti para que tú no sigas caminando, que va a mover todo obstáculo, que va a quitar toda piedra. Todo eso lo va a hacer cuando tú en medio de la prueba no estés mirando que humanamente lo puedes resolver. Cuando yo he estado mirando en medio de la prueba que humanamente he tratado de resolverlo, no he podido resolver nada hasta que no he confiado en Dios 100%, hasta que no le he creído en Dios y me he conectado con Él
Y cuando me he conectado he visto la gloria de Dios descendiendo sobre mi vida. He visto la gloria de Dios descendiendo sobre mi casa. He visto la gloria de Dios descendiendo sobre una iglesia. Y Shakaya Basoba. Oh, poder de Dios, Señor. Yo bendigo tu vida. Dice que vino como un terremoto y movió los cimientos y se abrieron todas las puertas de la cárcel. ¿Sabes qué logró Pablo y Silas? Conectados con Dios, aun cuando no podían ver con sus ojos físicos porque la oscuridad no les permitía ver. Aun cuando estaban en un lugar lleno de excrementos de otros presos. Aun cuando estaban chorreando sangre. Aun cuando humanamente pensaron que era el final. Pero el Espíritu Santo les dijo, no es el final. Conéctate a mí, te doy la mayor de las victorias. Y yo te lo digo hoy en el nombre poderoso de Jesús. Conéctate a Dios y será la mayor de las victorias que obtengas en medio de la prueba. Y esa prueba va a ser consumida por la gloria de Dios cuando tú estés conectado a la fuente de Dios. Hace un tiempo tuve una visión y Dios me mostró algo que primero espantó mi corazón. Comencé a ver muchos seres humanos que estaban dentro de iglesias. Y yo los veía, que de sus bocas salía, de su lengua salía una cadena hacia arriba. De sus oídos salían cadenas hacia arriba. De sus ojos salían cadenas, de sus manos, de sus pies. Y yo le dije, Señor, ¿qué es esto? Y Dios me respondió y me dijo, es que están conectados a una fuente que no es la mía porque alguien los engañó. Es que están conectados porque aún siendo cristianos están dentro de la iglesia hablando mal por su boca y el diablo los ha encadenado por su lengua, porque dentro de la iglesia tienen una vida pero fuera de la iglesia tienen otra, porque hablan palabras obscenas, porque declaran cosas sucias y su lengua está encadenada a una fuente que no es la mía. Y en los oídos igual hablan mal de los pastores, hablan mal de los líderes, hablan mal hasta de mí. Y sus oídos están encadenados a una fuente que no es la mía. Y sus manos también, sus obras de sus manos, las obras de sus manos son hipócritas porque vienen y diezman con sus manos, pero luego ofrendan con ellas y luego están renunciando a mí, porque se creen que es obligatorio, darle ese dinero. Y Dios me dijo, yo no necesito dinero, yo necesito un pueblo que me honre, yo necesito un pueblo que me crea, yo necesito un pueblo que se conecte conmigo. Y yo le pregunté, Señor, y los pies caminan por caminos de muerte, porque hay cosas que ellos creen que son mías, pero no son mías, porque hay líderes que los están llevando a encadenarse a una fuente que no es la mía. Y yo le dije, Señor, ¿qué quieres que haga? Y Dios me dijo, te voy a levantar como líder. Quiero que tú y otros más que levanto, porque no eres tú solo, no somos solos, no estamos solos, como cuando Nehemías estuvo levantando el muro. Dice que estaban trabajando en el muro y uno estaba a la distancia que no se veía y muchos pensaban que estaban solos, pero no estaban solos porque Dios no deja a nadie solo. Él siempre está contigo, siempre levanta líderes, siempre levanta gente a tu lado, siempre levanta gente que te levanta cuando te estás cayendo. Y Nehemías reconstruyó el muro. Y Dios me dijo, como líder te levanto en este lugar para que arranques esas cadenas del diablo que ha estado penetrando la iglesia. Te levanto como líder en este lugar de Cuba, te levanto aquí como líder para que esas cadenas, logres quitar esas cadenas y traer mi palabra sobre ellos y que esas cadenas sean quitadas y que los conectes directamente a mí, que soy la fuente que da agua de vida, que soy la fuente que llena de poder, que soy la fuente que alimenta con poder y con autoridad, que le quites esas cadenas y que le muestre como en Ezequiel 7. Que dice que allí Dios sacó a Ezequiel por las cadenas de la cabeza y lo llevó allí al templo y le dijo lo que estaban haciendo los ancianos, le dijo cómo estaban endechando al Dios Sol, le dijo todo lo que estaban haciendo en contra de Dios. Y no fluía. Hay iglesias que no han estado fluyendo porque el diablo los ha estado engañando. La iglesia de Jesucristo ha sido penetrada por el diablo, aun cuando Cristo dijo, ¿sabes qué? Que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia, y tiene razón. No prevalecen contra una iglesia que esté conectado al Dios Todopoderoso de la gloria, 100%. Que estén haciendo las obras que Dios trajo.
haciendo las obras que Dios nos dio para hacer, predicando la palabra a tiempo y fuera de tiempo, predicando la palabra de vida y no de muerte. Cuando nos conectamos con Dios hay cosas que suceden. Hay cosas que suceden cuando nos conectamos con Dios. Oí un testimonio que me movió en mi espíritu. Había un hombre de Dios que trabajaba en una casa que acogían a los niños que no tenían familia. Y este hombre tenía escasos recursos, pero tenía un corazón para agradar a Dios, con una comunión directa con Dios. Y alguien lo ayudaba allí, y el que lo ayudaba llegó en un momento de la noche y le dijo: no hay desayuno para los niños, se acabó la comida, la despensa está vacía. La despensa está vacía. Y este hombre le dijo: vamos a orar, vamos a conectarnos con Dios, que Dios va a hacer un milagro. Vamos a conectarnos con Dios porque esos niños mañana cuando abran los ojos van a tener desayuno en su mesa. Porque esos niños van a ser alimentados, porque nosotros nos vamos a conectar con Dios. Y cuando nos conectamos con Dios, Dios hace milagros y maravillas. Y comenzaron a orar. Mientras todos aquellos niños dormían, era ya bien tarde en la madrugada. No durmieron aquella noche. Todavía no estaba amaneciendo y estaban orando. Y sintieron un frenaje de dos carros y un impacto. Y ese impacto, este hombre le dijo al otro que estaba allí ayudándolo, le dijo: vete a ver qué sucedió. Salió y abrió la puerta de la casa. Y efectivamente, habían dos carros que habían chocado uno contra el otro. Y sucedió algo milagrosamente. Era el carro de la leche y el carro del pan que habían chocado. Y entonces la leche se estaba botando. Y cuando salió este hombre por la puerta le dijo: trae vasijas que te voy a dar para que te lleves la leche antes que se desperdicie. Y el otro le dijo: llévate el pan porque el arreglo de este carro se va a demorar. Y ya no voy a hacer nada con él. Y los niños cuando se levantaron tenían en su mesa el pan y la leche. ¿Sabe por qué? Por cuanto un hombre le creyó a Dios, conectado de la gloria de Dios, cambió la situación. Cambió la situación y movió la mano de Dios. Movió la mano de Dios de una forma sobrenatural. Cuando tú y yo nos conectamos con Dios, movemos la mano de Dios. Movemos la mano de Dios de una forma sobrenatural. No importa lo que estés pasando. No importa la situación, conéctate con Dios y Dios va a traer y a derramar su gloria sobre nuestra vida. Y no quiero cerrar este mensaje, no lo quiero cerrar sin antes orar por ti. Quiero orar por ti, por tu vida. Quiero orar por tu matrimonio. Quiero orar por tu salud. Quiero orar por tu finanza. Quiero orar por tu casa. Quiero orar por tus hijos. Quiero orar porque Dios ha de estar trayendo cosas poderosas sobre tu vida. Con una conexión que a partir de hoy vamos a redoblar y a multiplicar. Yo quiero que donde quiera que tú estés ahí, si estás enfermo, no importa la enfermedad que sea, ponte las manos en el lugar de la enfermedad. Si tienes muchas enfermedades, pues ponte las manos en la cabeza. Si tu problema es de finanzas, pues ponte las manos en los bolsillos. Quiero orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo suelto una palabra de poder ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Suelto una palabra ahora, en el nombre poderoso de Jesucristo. Ahora declaro que tu matrimonio cambia. Ahora, en el nombre de Jesús, declaro que viene una unión en tu matrimonio que estaba ya roto irremediablemente, pero Dios arregla lo que el hombre no puede arreglar. En el nombre de Jesús, matrimonios se arreglan a partir de ahora. En el nombre poderoso de Jesús, tus hijos vuelven a la casa como el hijo pródigo, buscando la cobertura del Padre, buscando la cobertura tuya, buscando que tú lo acobijes de nuevo y lo tapes con un manto precioso que Dios ha puesto sobre tu vida. En el nombre poderoso de Jesús, tus hijos regresan a la casa. Tus hijos regresan a la casa. Tus hijos regresan a la casa en el nombre poderoso de Jesucristo. Tus hijos son tocados por el poder y la gloria de Dios. Tus hijos son tocados de una llenura del Espíritu Santo a partir de hoy en el nombre poderoso de Jesús. Tu matrimonio es cambiado.
finanzas ahora mismo crecen sobrenaturalmente. Porque si Dios pudo sostener a un profeta, una viuda, levantó una viuda para que sosteniera a un profeta, y en aquel tiempo una viuda no era nada. Cuando Elías llegó y vio a la viuda, cuando vio a la viuda, ella estaba recogiendo unos leños y le dijo: lo que tengo es un poco de harina de maíz y esto lo vamos a hacer una torta yo y mi hijo para que después muramos. Pero no fue así, porque creíste que ya ibas a morir. Pero hoy Dios te dice que te levantas por encima de la muerte, que te levantas por encima de la enfermedad, que te levantas por encima del dolor, que te levantas por encima de la tristeza, que te levantas ahora porque tú eres un hijo de Dios escogido. Tú eres un hijo lleno del poder y la autoridad de Dios. Ahora no hay enfermedad que te detenga. Ahora no hay problema que te detenga. Ahora Dios te abre puertas. Ahora Dios te abre puertas de una forma poderosa. La sangre de Cristo está sobre tu vida. Hay un precio que Jesús pagó en la cruz del Calvario. Y ese precio que Cristo pagó en la cruz del Calvario es para que tú lo traigas a tu vida con una conexión divina del reino. Dios se conecta. Tú te conectas con Dios ahora de una forma sobrenatural. Y hay cosas que van a estar pasando. Hay cosas que van a estar pasando en esta semana próxima en tu vida. Yo lo profetizo y suelto una palabra profética. Tu matrimonio empieza a ser restablecido. Tus hijos regresan de la rebeldía, porque ahora el espíritu de rebeldía lo suelta en el nombre poderoso de Jesús. Porque ahora se rompen maldiciones. Porque ahora se rompe todo impacto del diablo en tu casa. Porque ahora tú te cubres con la autoridad. Porque ahora hay una conexión divina de la que tú te estás agarrando ahora, multiplicadamente, y entonces te llenas del poder y de la gloria de Dios. La enfermedad te suelta en el nombre de Jesús. La parálisis te suelta en el nombre de Jesús. El coronavirus te suelta en el nombre poderoso de Jesucristo. Por su preciosa sangre, por su llaga fuimos sanados ahí en la cruz del Calvario. Por su llaga fuimos cambiados. Ahora no hay espíritu que te pueda detener en el nombre poderoso de Jesucristo. Yo le doy gracias a Dios por esta palabra. Le doy gracias al Espíritu Santo. Le doy gracias a todo aquel que tiene que ver con este canal, en el nombre poderoso de Jesús. Bendigo tu vida de una forma extraordinaria. Bendigo todo lo que tienes. Llénate del Espíritu Santo. Hay un cambio poderoso en ti, porque te estás conectando a la fuente, porque te estás llenando de la fuente, porque te estás alimentando de la fuente de vida eterna, de la fuente que trae poder y gloria sobre tu vida. Dios te bendiga en el nombre poderoso de Jesús. Amén.